Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Este es su programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Recuerde vernos cada semana a través de nuestro canal de YouTube y suscribirse y buscarnos como Sobre la Mesa TV. Esta semana estaremos hablando sobre el anuncio que dio a conocer la Conferencia Episcopal de no ser mediadores y garantes nacionales de la reanudación del diálogo nacional, una situación o posición que ha sorprendido a muchos nicaragüenses y podría estar mandando un mensaje claro a los empresarios que están participando en la mesa de negociación y al mismo pueblo. Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor José Luis Velázquez. Él es ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Además, él tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Más adelante nos acompañará en la entrevista central. Mientras tanto, veamos anuncios de interés. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta. Válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Si no se es libre para aprender, Nicaragua no es libre. Si no se es libre para cantar, Nicaragua no es libre. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Si las familias están separadas, Nicaragua no es libre. Si no se puede amar y protestar, Nicaragua no es libre. Si no se puede contar lo que pasa, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Así es, efectivamente ya tenemos presente aquí al doctor José Luis Velázquez. Él fue ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Además, él es doctor en Ciencias Políticas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y abordar el tema de la reanudación del diálogo nacional. El día de hoy se dio a conocer de que la Conferencia Episcopal se negaba a ser partícipe de este proceso de negociaciones bajo calidad de testigo y garante dentro de este proceso. ¿Qué afectación va a tener la ausencia de la Conferencia Episcopal? Para mí es parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Todo diálogo se plantea, o toda negociación, mejor dicho, se plantea en términos de episodios, así como una pelea de boxeo, ¿verdad? Se pacta a rounds. Aquí hemos visto que tuvimos un primer round ya a partir de la crisis de abril, que terminó. Ahora se abre un nuevo episodio y en los episodios nosotros podemos ver precisamente esos regateos importantes que se dan en toda transacción, en toda negociación que se da. Yo espero de que esto sea fundamentalmente un momento en que la Conferencia Episcopal hace precisamente un alto y reflexiona sobre la naturaleza de este diálogo y hacia dónde se dirige y cuestiona con su no participación las buenas intenciones, la buena fe de las partes que están en el diálogo, especialmente la buena fe del gobierno de Daniel Ortega. Y al mismo tiempo
básicamente el mensaje que recibimos es que no se siente cómoda precisamente en este diálogo, especialmente no se siente cómoda por las circunstancias en que está ocurriendo. ¿Cuáles son esas circunstancias? En primer lugar, de que hay un estado de arbitrariedad en el país, no existe ni un vestigio del Estado de Derecho, ¿verdad? No se han puesto en libertad a los presos políticos, se les continúa persiguiendo a los miembros de la oposición, se sigue con las torturas, ¿verdad? Y fundamentalmente es un estado de capricho, un estado de hecho que ha implantado Ortega, y en un estado de hecho y de capricho no hay reglas del juego, y entonces ninguna de las concesiones que se tienen que intercambiar puede adquirir sentido, porque pueden ser revocadas en cualquier momento, ¿verdad? Entonces la conferencia episcopal creo que nos está enviando ese mensaje. No me siento cómodo en una situación de este tipo, creo que este diálogo dentro de las condiciones que se están dando no va a parar en nada que sea provechoso para el pueblo de Nicaragua, y por lo tanto me abstengo de participar. Además no me siento cómoda sentado con otros miembros de otras confesiones religiosas que han estado ausentes o han estado con actitudes distintas a la que ha asumido la Iglesia durante la crisis. Entonces creo que ese es el mensaje. Bueno, ahora la ausencia de la conferencia episcopal dentro de las negociaciones que sostiene la Alianza Cívica por la Justicia, la Democracia y el gobierno de Nicaragua, ¿va de alguna manera a fracturar este proceso? No creo que lo fracture, pero sí es un llamado muy serio de atención hacia dónde va el diálogo. Debe de ser este llamado objeto de mucho análisis por parte de las contrapartes que están en el diálogo, para poder volver a sentar a la conferencia episcopal en la mesa, porque su rol ha sido siempre muy importante, ha sido el rol de mediador, el rol de testigo, ¿verdad?, de estas negociaciones. Y si no está sentada, entonces el diálogo no avanza, porque tampoco se ha decidido en este momento el asunto de quién va a garantizar las concesiones que se otorguen las partes en el diálogo. Y entonces el diálogo, ¿hacia dónde va? En un ambiente de desconfianza enorme que hay de que el gobierno de Ortega vaya a cumplir con cualquiera de los compromisos que se firmen. Eso estaría totalmente en el aire. Entonces eso hace que la desconfianza se aumente y de que las partes no se sientan comprometidas a continuar con el diálogo. ¿La confirmación de la Iglesia evangélica podría dar legitimidad a los procesos que se vayan a acordar entre ambas partes, ya que está ausente la Iglesia católica? No, porque básicamente, y en nuestra cultura y en nuestra historia, la Iglesia católica tiene y ha tenido un lugar siempre preponderante e importante. El rol de las iglesias evangélicas ha sido muy reciente. Además, la Iglesia católica ha acompañado al pueblo de Nicaragua a través de las vicisitudes de su historia. Hay que recordar el papel que jugó el cardenal Obando en la década de los 80, el papel que jugó la Iglesia durante la dictadura de los Somozas, ¿verdad? E incluso dentro de la misma colonia, cuando éramos una colonia española, la defensa de los naturales nicaragüenses por Monseñor Valdivieso, ¿verdad? Monseñor Valdivieso, el padre de las casas. Entonces esto no es una cosa de hoy para mañana, ni es una cosa improvisada. La Iglesia sabe dónde está parada, la Iglesia tiene toda una tradición y todo un conocimiento de la situación de Nicaragua, y precisamente por eso mismo es que me imagino que no se siente cómoda al lado de confesiones religiosas
que incluso han aparecido avalando violaciones graves a los derechos humanos en el país. ¿Puede haber un trasfondo político que el gobierno haya propuesto como garantes y testigos y mediadores a la Iglesia Evangélica? En este caso, esta denominación se habla que fue conformada después del 18 de abril. Pero no tiene autoridad moral para poder ser testigo, mediador. Ese lugar te lo tenés que haber ganado, ¿verdad? Y tenés que tener la aceptación del pueblo. Y esta confesión, esta improvisación que se ha hecho al traer a este grupo, que no sé cómo es que se llama, si es grupo, denominación de lo que sea, no tiene ese reconocimiento en Nicaragua. Es algo que se ha improvisado, que se han sacado de la bolsa del pantalón y para ponerlo ahí, ¿verdad? Entonces no tiene ni pies ni cabeza. Y básicamente se constituye en una piedra que hay que remover ahora del camino para que el diálogo pueda caminar. ¿Realmente los garantes internacionales podrían rescatar las negociaciones del diálogo que sostienen ambas partes? Una posible visita de la Organización de Estados Americanos, de otros organismos internacionales, podrían darle confianza al pueblo nicaragüense de que estas negociaciones iban a tener el fruto esperado. No creo que en este momento vaya a ocurrir eso. Lo único que puede hacer avanzar el diálogo y la negociación es precisamente el convencimiento de ambas partes que están sentadas en el diálogo de que el tiempo está funcionando en contra de una de ellas y que ya no se puede seguir esperando por más tiempo un cambio favorable en la correlación de fuerzas. Este sería el caso del gobierno de Ortega, ¿verdad? El tiempo ya empezó a correr en su contra, precisamente porque la situación de Maduro, su principal aliado en Venezuela, es cada vez más precaria. Por el otro lado, la situación del mantenimiento del marco macroeconómico en el país está llegando a sus límites ya con el establecimiento de esta ley, de esta reforma tributaria que viene a aumentar la carga fiscal al pueblo de Nicaragua de una manera insoportable, y por el otro lado, ahora con la adquisición que hace el gobierno de Nicaragua de un banco que tiene activos tóxicos y que va a toxificar todas las finanzas del país, entonces el tiempo para el sostenimiento del marco macroeconómico del país se agota, y eso lo sabe Ortega. Entonces, lo único que puede acelerar el diálogo es ese convencimiento de que no tiene salida, ya una salida, ni que la normalidad se va a establecer en un corto plazo sin que haya una negociación sustantiva, donde hayan intercambio de concesiones fuertes entre cada una de las contrapartes, ¿verdad? Y que nos planteemos una reforma, ¿verdad? Un alto, una revisión de todo lo que hemos hecho y una recomposición institucional del país que sea profunda y para que nos vuelva a poner en el camino del orden, ¿verdad? Y del desarrollo. ¿Podría estar utilizando el diálogo nacional el presidente Ortega como una ficha de ajedrez para oxigenarse el mismo? En un principio sí, lo ha estado haciendo. Lo que pasa es que todavía él cree que el tiempo está corriendo a su favor. Ya el tiempo ya no corre a su favor, ¿verdad? Por las dos cosas que te dije, ya más que todo la cosa de Venezuela ha seguido profundizándose, ya no tiene cómo obtener recursos frescos de Venezuela y la situación económica interna se sigue y se seguirá deteriorando enormemente si es que no se toman medidas importantes y rápido, y eso solamente puede ser fruto de una verdadera negociación. Ok, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso vamos a seguir abordando sobre este proceso de reanudación del diálogo nacional. Enseguida regresamos con más aquí en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta. Válido del 4 al 30 de marzo.
Equípate hoy en Super Herramientas. Ayúdennos a tuitear. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Muchas gracias por continuar en este programa de análisis y entrevistas. Siempre tenemos como invitado al doctor José Luis Velázquez. Él es ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Además cuenta con un doctorado en ciencias políticas. Gracias por acompañarnos y por seguir hablando sobre este proceso que por segunda ocasión se está generando entre la Alianza Cívica y los representantes del gobierno. Se tardó prácticamente una semana completa para establecer los 16 puntos que ahora contiene la hoja de ruta. Realmente estos puntos son los que garantizan un proceso claro, transparente y efectivo dentro de la hoja de ruta que se creó, ¿o no era una hoja de ruta? En primer lugar, yo creo de que no existe una hoja de ruta, porque una hoja de ruta existe cuando ya se va a pasar a la etapa de implementación de los acuerdos que se obtienen en una negociación. Es el proceso, cómo se va a ejecutar esos acuerdos. Aquí lo que tenemos es un primer encuentro que sirve para introducir el diálogo. Y al introducir el diálogo es necesario establecer reglas del juego mínimas, que quiere decir quiénes participan, cómo participan, cuándo participan, si hay testigos, si hay mediadores, si hay buenos oficios, ¿verdad? Si hay árbitros o si hay juicios también que se deban de hacer. Todas estas cosas previas, donde se va a reunir uno, incluso como te decía, en la guerra de Vietnam, en las negociaciones para terminar la guerra, se pasó discutiendo más de 6 meses de cómo iba a ser la mesa, si iba a ser redonda, si iba a ser cuadrada, si iba a ser curva, como fuera, ¿verdad? Pero estas primeras negociaciones no se pueden llamar hojas de ruta, sino que son precisamente el establecimiento de las reglas mínimas del juego en las cuales el diálogo y la negociación se va a realizar. Después, cuando viene la negociación y viene la implementación de los acuerdos, es que aparece una hoja de ruta, como en el caso ahora de los acuerdos entre palestinos e israelíes en el Medio Oriente. Por eso es que esto, yo creo que sí, estas reglas del juego van a estar listas supuestamente para el día en que está fijado, que es el 28 de este mes, de marzo, van a estar listas. Y por eso entonces vendría la segunda etapa, que es ya pasar a la etapa
de la negociación. Ahí tendrían que entrar garantes también, ¿verdad? Porque en estas reglas se tienen que establecer quiénes van a ser los garantes. Tiene que establecerse si hay condiciones previas. Yo creo que sí, el pueblo de Nicaragua y las fuerzas vivas del país han dicho que tienen que haber condiciones previas para poder sentarse a negociar: el restablecimiento del Estado de Derecho y la suspensión de la arbitrariedad que está reinando en el país, la libertad de los presos políticos, ¿verdad? El cesamiento de la presencia indiscriminada de la fuerza y de la violencia en las calles, ¿verdad? Y el establecimiento de quienes van a ser los garantes, porque ¿quién va a garantizar las concesiones que se hacen las partes aquí en un ambiente de alta desconfianza? ¿Quién va a hacer que Ortega cumpla sus acuerdos? Y sabemos que Ortega nunca ha cumplido sus acuerdos, que se atiene al famoso lema que decía aquel señor de que firmar me harás, cumplir jamás, ¿verdad? Entonces, eso sería ya tener listo ese paquete de reglas del juego mínima y para poder empezar una negociación seria y significativa. ¿Considera usted de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha fallado al no comprometer al presidente Ortega que cumpla con los acuerdos por los llamados que ellos han dado a conocer, que es la liberación de los presos políticos y el tema de la libertad de expresión, de movilización? No ha fallado la alianza, porque la alianza creo que ni siquiera llegó al momento en que se lo solicitó. Ortega, con su propia arbitrariedad, hizo lo que hizo, ¿verdad? Que no es liberación de presos políticos ni nada, sino aplicación de una arbitrariedad completa, porque muchos de los presos ni siquiera tienen procesos, ni siquiera se les ha dictado ningún auto, son detenciones completamente fuera de la ley. Entonces esa fue una concesión que Ortega lanzó, ¿verdad?, para dar un signo especialmente de cara a los Estados Unidos y a Europa, a los actores internacionales, de que quería negociar y que de su propia y espontánea voluntad los estaba liberando. La alianza sí ha venido exigiendo, y ese es su mandato, exigir que se cumplan como condiciones previas la liberación de los presos políticos, que cese la tortura, que cese la presencia de los elementos violentos en las calles del país, que cese la arbitrariedad en la que estamos viviendo, que se restablezca la libertad de expresión y que regresen los periodistas que están en el extranjero. ¿Ha presionado, sí, de forma enfática en que se cumplan estas peticiones que ellos hacen, o ha sido un poco tímida su petición? No, yo creo que ellos han insistido y las han puesto allí, pero todavía no ha llegado el momento claro en que tienen que ser exigidas, porque en el momento en que el gobierno no otorgue esas medidas de forma seria, ¿verdad?, entonces es el momento de levantarse de la mesa y dar por concluido este episodio de negociación. ¿Podría ser ese el gran poder que tiene la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de levantarse de estas negociaciones y a dejar contra la pared o acorralado al presidente Ortega? Sí, porque entonces se rompe el previo de la negociación y no se entra a negociar, y entonces esto no va a tener una resolución pacífica, ¿verdad? Vamos a ir caminando hacia el despeñadero, como venimos caminando ya desde hace rato, ¿verdad? Y la primera baja que vamos a tener es el cese del mantenimiento del marco macroeconómico y una implosión de la economía nacional que nos va a perjudicar a todos. Bueno, de pasar esta hipótesis, ¿cuál es el escenario que enfrentaría Nicaragua y el mismo presidente Ortega? Bueno, algo parecido a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Cada vez una situación parecida a la de los años 80, con una hiperinflación tremenda, con el aparecimiento de los mercados negros, la escasez, el racionamiento, la quiebra definitiva del seguro social, la desinstitucionalización mayor del país, y cuando eso sucede, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Porque podemos incluso llegar a situaciones de guerra civil, que es el mismo ciclo de violencia que tiene Nicaragua y que cada cierto tiempo se cumple, ¿verdad? Siempre partimos de una situación de desorden, se va a buscar al hombre fuerte, el hombre fuerte resuelve, pero hace solamente un gobierno para él, su familia y sus amigos,
como queda una serie de gente excluida, esta gente se rebela, el hombre fuerte responde con violencia y represión y empieza el ciclo de rebelión-represión hasta que llegamos nuevamente a la guerra civil, y cuando ya estamos en la guerra civil vamos a buscar la intervención de extranjeros que vengan aquí, y entonces hasta que volvemos de nuevo a caer a la búsqueda del hombre fuerte y el establecimiento de una cultura del sálvese quien pueda en Nicaragua, que no permite que arraigue la cultura cívica y que avancemos en la democracia. Ese es el gran desafío que tenemos ahora los nicaragüenses, romper ese ciclo. Bueno, muchas gracias, doctor, por su análisis respecto a estas negociaciones y en torno a la negatividad de la Iglesia Católica de no ser testigos y garantes nacionales de esta reanudación del diálogo nacional y la participación que estaría teniendo la Iglesia Evangélica en este proceso. De esta manera, amigos televidentes, nos vamos a otro corte comercial, ya regresamos. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta, válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Bueno, así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Les recuerdo seguir apoyando al periodismo independiente a través de la suscripción que usted realice en nuestro canal de YouTube. Recuerde comentar, compartir y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Sobre la Mesa TV. De esta manera me despido de ustedes deseándoles que pasen una excelente semana.